Esto porque está en línea Oscar Uceda. Oscar Uceda es historiador y vamos a hablar de un tema que hoy es un tema impactante en muchos sentidos, un tema que no está cerrado, un tema que está abierto y que es uno de los grandes ejes controversiales de la política de España, que es la cuestión catalana. Oscar, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muy bien. ¿Qué me Bueno, cuenta José Luis? bueno, en principio desde ya muy agradecido que haya aceptado esta conversación con nosotros aquí de este lado del Atlántico. Y quiero contarle que, bueno, en particular, sigo con mucha atención todo lo que ocurre, porque francamente en una España que ya tenía sus problemas, poco como lo tiene cualquier nación en definitiva, más en particular después de la crisis del 2008, que aparezca este tema ahora y que tenga el nivel controversial que tiene, requiere para nosotros estar atentos y tener un nivel de ilustración al respecto de lo que ocurre. ¿Cuál es el tronco central de la diferencia entre los que están en la línea catalana soberanista y quienes creen que hay una ficción creada para provocar una separación de Cataluña de España, a la cual otros sostienen históricamente pertenece de manera, diría, de manera correcta o de manera propia conforme la historia? Bueno, esto viene de antiguo. Realmente el inicio del independentismo político en Cataluña arranca precisamente en un momento también de crisis en la historia de España, que es la crisis de 1898. Cataluña es una región rica de España que siempre ha disfrutado de pertenecer a esta nación y si es en este momento, digamos, de crisis de Estado y crisis económica, cuando la burguesía, en este momento, la burguesía catalana de finales del siglo XIX, decidió iniciar un proceso de separación porque vio que el proyecto de España no le convenía a sus intereses económicos y que querían seguir un nuevo camino. Y, digamos, la raíz del origen del catalanismo independentista surge precisamente en un momento de crisis y, como no podía ser de otra manera, en otro momento de crisis, como bien ha dicho usted, la del 2008, pues aprovechar la coyuntura, siempre dirigido desde unas élites, pues de iniciar un proceso de separación. A diferencia de hace 100 años, sí que es verdad que ahora gozan o han gozado de un poder, tal vez se desconozca fuera de España que España es un país prácticamente federal, donde el grado de poder que disfruta el gobierno local de la Generalitat es amplísimo, manejan un presupuesto enorme y son muy pocas las responsabilidades del Estado que puede ejercer directamente en Cataluña y en el resto de las comunidades españolas. Entonces, gracias al dominio y al control de la educación, de la comunicación, etcétera, etcétera, ya desde hace 30 años prácticamente se ha iniciado un proceso desde el partido de poder en Cataluña, que era Convergencia y Unión, un proceso para ir convenciendo a la gente de que no eran españoles, sino que eran catalanes, para simplificar un poco Ujú, el relato. Y eso ha cuajado en más o menos la mitad de la población en estos momentos. claro. Y es aquí donde tenemos la fractura, es aquí donde tenemos el conflicto, es aquí también donde tenemos un proceso de separación que no cuenta con una mayoría suficiente y está provocando pues unos enfrentamientos internos entre catalanes considerables a estas Claro. alturas. ¿Usted comparte, convalidaría la idea que yo veo expresada en muchos medios españoles en el sentido de que el soberanismo literalmente tiene no solo posturas autoritarias, sino posturas fascistas? Sin duda. Observe la deriva del catalanismo ahora en el poder es una deriva xenófoba directamente. El nuevo presidente, señor Torra, era un señor muy conocido en los ambientes locales porque era xenófobo. Él considera que los españoles tenemos taras genéticas, literalmente lo ha escrito así, y que hay una diferencia evidente genética, ya no hablo ya de cultural, sino genética entre españoles y catalanes. Ujú. Entonces, eso es un paso adelante en el comportamiento, incluso la manera que han tenido de ir hacia el proceso es la característica de un grupo ultranacionalista, sin respeto al Estado de Derecho, sin respeto a la democracia real. Hablan siempre en nombre del pueblo y no en nombre del ciudadano. O sea, aquí el ciudadano, el individuo desaparece y aquí o eres pueblo catalán o eres nada. Y de hecho, el actual presidente, prácticamente a esta mitad de los catalanes que no estamos de acuerdo con este proyecto, ni siquiera existimos para él, ¿no? Claro. Él tiene su realidad, su gente, y sí que es verdad que el comportamiento a estas alturas ya es típico, ¿eh? Si analizamos los típicos movimientos autoritarios o incluso fascistas, como decía usted, en Europa, pues se está viendo como ahora van de la mano de los partidos similares del resto de Europa, países pues, por la Liga Norte, por ejemplo, en Italia,
o partidos similares en Bélgica. Es ahora donde encuentra su nicho, donde se encuentran a gusto, y es la deriva que ha llegado. Los que conocemos un poco y somos del país y conocemos quiénes son los que están arriba, ya lo sabíamos, ¿no?, que tenían este deje, y que lo demás, esta supuesta barniz democrático, era simplemente una excusa, que en el trasfondo existía un trasfondo muy de un separatismo y un ultranacionalismo xenófobo, ¿no? Claro. Pero, bueno, ahora simplemente están en una huida hacia adelante, también motivada no solamente por la crisis, sino porque el partido de gobierno, Convergencia y Unión, que era un partido nacionalista, no independentista, de derecha, pues ahora prácticamente se ha convertido en un partido antisistema, y en un partido con gravísimos problemas legales por corrupción. Desde Jordi Pujol, el creador de la idea, hasta prácticamente todo el gobierno. El mismo partido ha cambiado de nombre y desaparecido ya 3 veces por problemas con la justicia, problemas legales. Y todo esto ha creado una dinámica, una deriva, que está siendo una locura, que lo pueden continuar adelante porque controlan los medios de comunicación y la escuela, y que no se le ha puesto freno. Veremos hasta dónde llegan, porque tampoco no pueden llegar mucho más lejos, pero sí que crea un ambiente de convivencia complicado en mi patria. Sí, sí, bueno, indudablemente. Por otro lado, es evidente, ¿no?, en los ataques que ha habido a la vocera, a la Generalitat, por su condición, sí, claro, que me parece una política extraordinaria, de un coraje fenomenal, ¿no? Sí, es muy buena. La conozco hace ya unos años, o cuando empezó en Ciudadanos. Yo pertenezco a Ciudadanos desde prácticamente su inicio y simpatizo con ellos, y es una chica muy válida, es valiente, es muy inteligente, tiene coraje. Habla un catalán excelente, y eso que vive en Cataluña desde ahora 6 o 7 años, no llevará más, pero para ellos y a sus ojos continúa siendo una andaluza, y no tiene ni el derecho. Declaraciones de la antigua presidenta del Parlamento de la Generalitat, que son absolutamente intolerables, ¿no? Pero ese es realmente el ambiente y la manera de pensar de este grupúsculo, que ahora está dominando, que aún domina porque la ley se lo permite. Esta ley que ellos repudian, pues son la que les permite mantener el control y el poder en Cataluña, y mantener también este estado de crispación, ¿no? Y es una pena lo de Inés, pero bueno, es una chica valiente, y la verdad es que eso es lo que les preocupa, ¿eh? Que tiene las ideas claras y es una mujer firme. Sí, sí, además, bueno, yo que le digo la verdad, sigo muy apasionadamente el proceso, porque creo que estos procesos son globales y nos están diciendo algo de nosotros mismos en otros lugares. Y además, bueno, por el involucramiento que tenemos. Nosotros los marplatenses, por ejemplo, tenemos muchos amigos viviendo en Barcelona, viviendo en Palma. La comunicación es prácticamente fluida y todos hablan de esto, del enrarecimiento de la situación. Yo empecé a seguir esto hace años, Oscar, cuando justamente en los 90, en una de nuestras tantas y repetidas y lamentables crisis, gente de acá, vecinos nuestros, se iban a vivir, y al tiempo empezaban a contarnos que los chicos tenían problemas en la escuela, que los chicos iban para atrás en la escuela. Yo no entendía muy bien, porque claro, se encontraron con que tenían que hablar otro idioma, que no manejaban. Lo cual los colocaba en una desventaja fenomenal ya de movida, ¿no? Sí, de hecho, en Cataluña siempre se intentó promover que la gente que viniera de fuera no fuera castellano parlante. Claro. Porque en su proceso hay un documento que yo les recomiendo si no lo conoce, que es un documento que se filtra en prensa en el año 90 precisamente en Cataluña, en La Vanguardia creo recordar, que se llama Programa 2000. Y es un programa estratégico de Convergencia y Unión y de Pujol, que él siempre fue un independentista. Lo que pasa es que fue un estratega. Él sabía que la realidad social de Cataluña no permitía que su gente aceptara una independencia en los 90, y por eso tenía que transformarla. Y tenía que transformarla manipulando la educación y manipulando los medios de comunicación, y te explicaba cómo hacerlo. Y esa hoja de ruta, llevamos tantos años, pues la han cumplido a rajatabla, sí, sí. Casi de forma germánica. Y uno de los apartados era la erradicación al máximo de la lengua castellana. Y es una lástima, parece absurdo, sobre todo porque es una herramienta de comunicación de primer orden y en pleno crecimiento mundial. Es un lujo poder visitar muchos países del mundo para un español o para un hispanoamericano y poder comunicarse. Para mí, por ejemplo, por mi edad, no soy de la generación que aprendió inglés y hablo un inglés horrible. Pues cuando tengo que salir fuera al extranjero, pues ojalá que yo pudiera comunicarme con la facilidad que me puedo comunicar cuando pueda ir a Argentina o pueda ir a México, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pues esto se quiere erradicar. Y prácticamente en Cataluña las horas lectivas que se dan castellanos son 3 horas a la semana, como si fuera un idioma extranjero. Claro. La lengua de comunicación para dar matemáticas, historia, etcétera, etcétera, es el catalán.
Y esto es una injusticia que se ha intentado corregir, que se ha intentado hacer 40-40-20, o sea, 40 de castellano, 40 de catalán, 20 de inglés. Se han intentado mil fórmulas, pero ellos son muy intransigentes porque saben que es una herramienta para también convencer y Claro, hacer sí, país, sí, como sí, dicen sí. ellos. Bueno, Y es sí. culturalmente un desastre. Bueno, evidentemente es culturalmente un desastre. Ahora, lo que es interesante es la pertinancia y, digamos, la actitud. El otro día hubo una marcha muy importante, ¿no? Por España, en plena calle de Barcelona. Sí. Y es obvio que esto los brota, ¿no? Porque empiezan a sacar un sesgo de violencia pública que les quita ese barniz de cosa superior cultural que han pretendido introducir en todos estos años, ¿no? Claro, es que lo suyo es comunicación. Ellos comunican y comunican muy bien porque contratan a empresas, tienen dinero, tienen recursos y son muy buenos comunicando e internacionalizando, como dicen ellos, el conflicto. Pero la realidad es que la violencia es permanente desde hace muchos años. No es un Euskadi de los años 80 ni Claro. 90, ni mucho menos, pero yo mismo fui víctima de un ataque de ultras que nos subieron a un autocar, estando mis padres, que son gente mayor, y nos intentaron agredir, nos rompieron las cristales. Y hablo del año 14. Sí. Los incidentes violentos sí son habituales y es normal, porque en Ujú. cualquier movimiento de este tipo es lógico que los extremos pues, cometan actos típicos de los Sí, extremos, sí, ¿no? y, sí. que, y que unos rapados es esto que dicen ellos, que los catalanes somos tan superiores al resto de los mortales que incluso a las revoluciones las hacemos de forma pacífica, pues no es creíble. Sí, sí. Somos humanos como cualquier otro, con nuestros defectos y nuestras virtudes, y Sí. sí que hay violencia, evidentemente, Ujú. que aún no ha llegado a cotas que algunos quisieran, pues es cierto, pero ya es verdad que hay voces dentro del separatismo, como ayer mismo el señor Coromines, que era un alto cargo de la Generalitat e historiador, que decía que íbamos lentos porque no había muertos, Mm. Claro. ¿no? Que si queremos más velocidad le tenemos que echar muertos. Sí, bueno, es una constante. Sabe que en ese sentido yo hace muchos años, a partir de un hecho que ocurrió aquí en Argentina, en un aniversario de la sociedad rural, digo que cuando los de arriba calientan el verbo, los de abajo se muelen a palos, ¿no? Y, y- Es exactamente eso. Sí, señor. Sí, 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 sí. sí. Y allí ese predicamento se está intensificando enormemente. Oscar, le agradezco el tiempo, la ilustración, seguramente volveremos a conversar porque desafortunadamente esta historia tiene todavía muchos capítulos por escribirse. Un saludo afectuoso a la distancia, muy amable. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, José Luis. Igualmente, hasta luego. Oscar Uceda Márquez, historiador, catalán él,